A casi 2 años de que la Secretaría de Educación empezó la reedición de los libros de texto, ya hay aquí un trascendido. Las fallas persisten, contenidos inadecuados y confusos, pese a las correcciones hechas a los materiales que llegarán a las aulas el próximo ciclo. Estas correcciones, cambios y los libros mismos fueron elaborados por profesores expertos y ciudadanos que atendieron la convocatoria lanzada la primera semana de marzo del 2021, que aceptaron participar de manera express y sin pago alguno. Se hicieron modificaciones en imágenes que estaban borrosas. Se corrigieron faltas de ortografía, confusiones con conceptos como palíndromos, lenguaje ostentoso y contenidos fuera de grado. Sin embargo, siguen algunos problemas de fondo que no se han atendido. Aunque el número de 5 libros se mantendrá para primer grado de primaria, se cambiaron los títulos, se mezclaron asignaturas y se redujeron contenidos de materias como matemáticas. El libro actual, por ejemplo, que ahora se llama Conocimiento del Medio, cambiará y será ahora Nuestros Saberes. Lengua materna. ¿Saberes o saberes? Saberes. Saberes. Oye, qué esnovismo, qué petulancia, ¿no? Qué tontería. ¿Por qué? Sí. No. Porque no tiene sentido El eso. saber Para es los único. niños, además, no tiene ningún sentido eso. Conocimiento del medio. ¿Cuál es el medio? Pues lo que te rodea, mi amor. Por Todo eso. lo que está a tu alrededor. Pero los saberes, ¿qué? Pero qué saberes, solo hay un Sí. saber. Ahí sí no puedes pluralizar. Lo pueden cantar. En los libros hallarás Tan, tan, tan. el tesoro del saber. Del saber, Tan, ahí tan, está. Ahí está bien Singular, aplicado. singular, el saber humano, Claro. no los saberes. Es que de veras no. Los llevan a revisión y los regresan peor. A ver, lengua materna español y lecturas, que es el libro actual, va a cambiar y se va a llamar Múltiples Lenguajes. Ay, no, bueno. No, de plan. Formación cívica y ética, así como matemática, se mezclan de una manera medio rara. Sí, yo también hice esa cara que está haciendo Adela, así de, ¿qué? Proyectos comunitarios, proyectos escolares y proyectos de aula. Es que eso está muy raro. Miren, el actual libro de matemáticas tiene 222 páginas. Ahora las matemáticas se van a echar en estos libros. Por ejemplo, en el proyecto de aula se agregan 8 páginas con ejercicios de pensamiento matemático. En el de proyectos comunitarios también hay 14 páginas. Y en el de proyectos escolares otros tantos. Lo malo es que de las 222 páginas designadas a matemáticas, se redujeron a 22. Es que no le dan valor al conocimiento matemático. No se dan cuenta qué es lo que le da lógica al pensamiento del niño. Pero las matemáticas son neoliberales porque provocan que ganes dinero. O que sumes tus riquezas. Aprendas a sumar tus Y riquezas. no puedes hacer propaganda política con ellas. Esta decisión se Es el explica problema. al recordar que uno de los objetivos planteados de forma pública es que los alumnos aprendan principalmente con la interacción de su entorno. Por lo tanto, en los ejercicios matemáticos se pide al alumno, por ejemplo, detectar figuras geométricas en la naturaleza o contar en las flores los petalitos, Dora. No, bueno, vamos de mal en peor. Qué barbaridad la inclusión
de ciudadanos comunes y corrientes que no cobraron, da por resultado esto. Cuando durante muchos años un Consejo Nacional Técnico de la Educación no daba línea, daba bibliografías completas, hacía un formato, un diseño, y luego se sometía a la revisión, en donde especialistas de alto nivel participaron en el diseño de los libros. Qué terrible que nos lleven de la mano como si fuéramos deficientes mentales. Y no estoy faltando al respeto al deficiente mental, que quede muy claro, sino a un déficit de comprensión en donde, como lo dijo Adela, el pensamiento lógico, matemático, que se inicia en el niño preescolar, va a ser la base de la funcionalidad y del pensamiento lógico, coherente y congruente que le va a dar sustento al aprendizaje a lo largo de su vida al individuo. Y lo resumen en 22 hojas para que cuenten los petalitos, cuando los niños del jardín de niños salen ya leyendo con lectoescritura, cuando con una base importante de matemáticas ya nos vamos a regresar a contar petalitos. Realmente lo que quieren es destruir la posibilidad de que México avance, porque el éxito de un país está en su educación, y aquí le están dando en la torre. Educación y seguridad a la basura. Él lo dijo muy claro, no creo en sus instituciones. Bravo, señor, lo está demostrando. Pero entonces el problema será que no cobraron, porque yo creo que hay gente valiosa que sin ganar un centavo pudo haber aportado. No por ellos, sin duda, ¿no? Eso. Pero es que, ¿cómo una persona común de la calle no se da cuenta que estas son tonterías? Es decir, estos títulos que dan, tú pues te das cuenta que es una tontería, pero la gente común, por ejemplo, la que nos habla, que no se dan cuenta que es una tontería ese título, que es innecesario. ¿Por qué no se llaman a las cosas por su nombre, a las materias que hay que enseñar por su nombre? ¿Por qué inventar cosas que nada tienen que ver con la educación, con la enseñanza, con lo que es necesario aprender? No se dan cuenta que es una idiotez. Yo no entiendo. Porque mientras menos educado sea el pueblo, más fácil es de manipular. Bueno, esa es la consecuencia, No. pero lo que hay en esas mentes no es eso. Es la visión de que hay que encontrar una visión cósmica de lo que es el conocimiento, y detrás de eso hay ese tipo de creencias absurdas, que es lo que mueve la filosofía de quienes nos gobiernan en este momento. Rosa María Vázquez Ramírez de Ecatepec, 71 años. Me gusta mucho Mario Méndez. Me parece una persona muy culta y preparada. En cambio, ese Alejandro no me gusta. Luego, con su risa, no me agrada. Para mí, él no es historiador y siempre quiere hacerse el gracioso. Y la doctora Dora, mejor que se aboque a dar consejos y que no opine de política. ¿Y por qué los niega su oportunidad? ¿Pagas impuestos, Dora? Sí. Ya. Tienes que estás obligada a hablar de política. Así es. Y no me puede quitar ese derecho la señora. Si no le gusta, con la pena es su problema, no el mío. Moisés Flores Aguilar de Metepec, 52 años. El sábado conocí al señor Agustín en persona, en el pasaje Condesa, a un lado de Minería. Me dio mucho gusto conocerlo y al hablar con él utilizó un lenguaje más coloquial, más familiar, a diferencia del programa, que su expresión es más profesional, más propio. De la emoción se me olvidó tomarme una foto. ¡Qué lástima! No, se llaman actos fallidos. A lo mejor no quería tomarse. Sí, ¿verdad? Que sea más sencillo como es en la calle. Vamos a pedirle a Agustín. Está cumpliendo un año más en el puesto. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio
es elegido papa tras la renuncia de Benedicto. Adoptó por nombre Francisco y es el primer latinoamericano en ser designado líder de la Iglesia Católica Mundial. ¿Cuánto ya? Pues haz la cuenta porque yo no sé, desde el 2013. ¿A poco ya desde el 2013? No inventes. 10 años, 10 sí. años. 23 menos 13, 10. Ah. Tenía 76 años. Ya tienes 76. No, No. tenía 76. 76, ya tiene 86. 86. Ah, esas matemáticas a mí se me complican. Pues, No, pero ya, no te apures, ya nadie en México va a entender las matemáticas. Ya las abolieron. Sí, no. Ujú. ¿sabes que ya no lo veo ni en el mercado, Mario? Antes, cuando ibas al mercado, la que te surtía, te decía, a ver, entonces esto más esto, y paz, te daba la cuenta. Ahora sacan su teléfono celular y ahí hacen la cuenta. Pero quien no tiene los elementos básicos, ni eso puede hacer, Manelik. La ¿Cómo, señora cómo? del mercado debe haber cursado primaria, por eso puede hacer operaciones en una calculadora. Pero quien no tiene las bases, ni con calculadora. Pero las que me atendían antes no tenían ni primaria y hacían unas cuentas formidables que hasta decía uno... Pero "Achis". acuérdate que se utilizaba mucho en la primaria que te hacían cálculo mental los No maestros. tenían ni primaria, acabo de decir. No, sí. no. Hacían, bueno, hay atajos para hacer sumas y multiplicaciones y divisiones que conviene aprender, pero que no los enseñan en las escuelas, es lo malo. Como fórmulas. Hay pequeños procedimientos para hacer cálculo mental y que no te lo enseñan en clase. A mí nunca me lo enseñaron y cuando los veo digo, qué bárbaro, pues qué fácil. Pues Y no te lo enseñan en la academia, pues. no tenían educación y 26 más 38 más 14 más 11. Pácatelas la cuenta, Dora. Sí, esa es una habilidad muchas veces innata. Yo coincido contigo. Las mujeres y los hombres de los mercados populares no tenían esa instrucción primaria. Muchos de ellos no lo tenían y sin embargo, tú muchas veces estabas tratando de llevar la cuenta y ellos se te adelantaban. La habilidad matemática, sí, se desarrolla bajo dos características. Una, la necesidad de que no le robe al comerciante, porque de eso depende su ganancia. Y otra, una habilidad innata para crear los atajos. No cuentan con los dedos, es todo una agilidad mental rápida, es una registradora. Hoy día, no, como dices, es el celular y todavía de repente alguien por ahí saca una libreta toda arriscada y un lapicito a la mitad y hace sus cuentas. Sí, lo he visto con frecuencia por acá. Y eso te dice que los niños que están ahorita iniciando el aprendizaje lógico, matemática, lectoescritura, todo esto, se van a automatizar, se van a mecanizar, pero no en esa facilidad de sacar la suma, la resta, la división de manera ágil y mental, como decían tradicionalmente. Es una de las funciones más finas, la abstracción, que se deriva del pensamiento lógico matemático. En ausencia de las figuras puedes mentalizar y sacar la conclusión. La abstracción es de las últimas funciones que se logra madurar en el cerebro, en el ser humano. Ni libretita arrancaban un pedazo de papel de los que tenían ahí. Los calendarios. Ajá. Ahí en una orillita le echaban números, Agustín. Sí, jugaban y jugaban muy bien porque desde niños habían tenido que aprender esa cuestión práctica de saber qué vendían y saber qué cobraban. También recuerdo que había un juego para niños que era, piensa un número, multiplícale por 2, quítale la mitad, quítale lo que pensaste, agrégale, y ahí empezaba el juego matemático con los niños. Era un juego que me enseñaron en una escuela pública
hace muchos, muchos años, y que todos los niños nos sentíamos matemáticos consumados, pero ese era Vox Populi. Los maestros le enseñaban eso a los niños, no porque estuviera en los libros de texto de nuestros saberes olvidados. Pues hablando del Papa, Nicaragua informó que planteó la suspensión de su relación diplomática con el Vaticano, 3 días después de que el Papa Francisco comparara al gobierno de Daniel Ortega con la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35. Una ruptura con la Santa Sede de parte de Nicaragua. Este hombre está rompiendo relación con todos los que siente como enemigos también. Enloqueció. Es verdaderamente la historia de el político enloquecido. ¿Ya demuestra Porque eso? acuérdense que era un símbolo de resistencia ya a mediados de los 80 y que dio paso a que llegara Violeta Chamorro vía elecciones por el triunfo de la revolución y todo. Y él aceptó su derrota racionalmente. Claro. Y dijo, vamos a volver con trabajo político. Y así volvieron. Entonces no tiene por qué salirse de esos moldes que él mismo estableció.